Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimados radioescuchas. Aquí en La Hora del Diálogo, hoy viernes 2 de marzo de 2018. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra; en el control, el buen amigo Luis Guillermo Martínez; sus amigos de siempre, Rafael Polanía y Luis Alviares. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis, muy buen día, queridos amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, Luis, un viernes más, sí. Un viernes clamoroso en Caracas, buen clima, estamos pasando un frío importantísimo, pero ya es más cálido el ambiente, y muchas noticias en este segundo día del mes de marzo. Se pospusieron las elecciones y parece que la intención es incluir las elecciones legislativas también en ese proceso. Hay algunos candidatos que se han inscrito por encima de la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene como estrategia no participar si no se dan ciertas condiciones de garantía, de transparencia, de supervisión, de control, de revisión de los electores, de los listados de los electores, del padrón electoral en sí, y algunas condiciones de centros electorales, que no se coloquen centros electorales en organismos gubernamentales, en organismos de vivienda, donde hay mucha presión para la oposición o para aquel que tiene la intencionalidad de sufragar en contra del régimen o del candidato del régimen del gobierno, y muchas libertades. Lo otro que está pidiendo la gente para poder participar es que se evite excesivamente la presencia de la Fuerza Armada Nacional en los centros de votación, coordinando ellos el proceso, porque este es un proceso absolutamente cívico, donde el presidente de la mesa, como hace algunos años, era el que tenía decisión absoluta. Ahora resulta que los miembros de mesas tienen que ir a la autoridad militar, dar los datos y demostrar que es testigo de mesa. El militar te anota, te registra, y ¿qué hace con ese registro? Pues es la Fuerza Armada, ¿qué incumbencia tiene allí? Lo otro era que el coordinador del centro, que era una figura del Consejo Nacional Electoral, era el jefe del centro. No, allí no hay jefe del centro. Puede ser el jefe del centro, pero para órdenes logísticos, digamos una especie de conserje que colabora. Te falta el tintero, aquí te lo consigo, etcétera, etcétera. El jefe, digamos, que coordina exactamente la acción electoral, de control de voto, de organizar el voto, los votantes, y guiarlo, tiene que ser el presidente de la mesa. Y cuando el presidente de la mesa necesite la presencia para colaborar en algún sentido de algún militar, de algún rango, pues él lo llamará y le pedirá que colabore con él, pero no que ese sea un proceso guiado por militares. Toda esta serie de cosas que sabemos está exigiendo la Mesa de la Unidad Democrática, y más del 90% de los venezolanos cree que es necesario que eso se cumpla. No entiendo por qué el gobierno, si sigue con su política, digamos, de extender bonos de la patria, el carnet de la patria, está tan seguro de que gana las elecciones. ¿Por qué no es el proceso absolutamente transparente? Porque puede que el gobierno, con el uso de todas las fuerzas del Estado y la represión limitar la participación de los actores políticos, pueda ganar las elecciones.
¿no? Pero ahí van a quedar muchísimas dudas que no van a ser aclaradas. Lo importante va a ser el día siguiente, en este caso ya será el 21 de mayo. 22 de mayo. 21 de mayo, ¿no? Bueno, el claro, día siguiente del día de las elecciones. Claro. Allí entonces veremos una opinión pública internacional censurando una actitud que puede haber sido negativa, pero que puede ser absolutamente transparente, organizativa, con igualdad de condiciones para los sectores políticos, abrir un verdadero proceso eleccionario. Siempre habíamos dado el ejemplo de Perú, Luis. Sí. Perú tiene elecciones el 22 de abril, porque ellos no lo van a remover, pero desde el año pasado ellos abrieron el proceso y los partidos políticos tienen tiempo de convocar a sus mejores figuras para que en una elección interna entonces se concrete allí. Tiene tiempo para convocar cada partido político a sus profesionales y técnicos y a los conocedores de cada renglón de la economía para consultarle y establecer entonces un buen programa de gobierno que va a ser su presentación ante los electores. Toda esa serie de cosas hay que admirarla en un país donde realmente, un gobierno donde se aplique en orden sustantivo el concepto de la democracia. En Venezuela lamentablemente estamos muy lejos de eso, mucho que desear. Pero ¿qué va a ocurrir entonces con Venezuela cuando hoy, tú lo mencionaste en una oportunidad, hoy cualquier presidente cuando se refiere a Venezuela dice el presidente Nicolás Maduro? Pero a partir del día siguiente de esa elección, si es fraudulenta o se deja muchas dudas, ya el liderazgo internacional no lo van a llamar presidente porque van a rechazar de manera contundente ese proceso. Por lo tanto, Venezuela quedará céfala de representación y habrá una ilegalidad permanente que nos va a causar muchísimo daño a los venezolanos. Seguro, Rafael. En cuanto a tu comentario inicial esta mañana, porque es evidente que el tema que está sobre la mesa de todos los venezolanos, que la mayoría estamos interesados en esto porque a través de las elecciones nos llega con casi seguridad el cambio político, que es una necesidad nacional. Bien, como lo estás acotando, el Consejo Nacional Electoral, con sus luces y sombras, más sombras que luces, presenta un panorama de poca confiabilidad, entre otras razones, porque sus rectores, o rectoras en este caso, porque el rector que está ahí de oposición, básicamente tiene muy poca palabra, es casi nulo lo que opina, no sé, por lo menos a nivel de la opinión pública es poco el efecto que tiene. Pero aquí hay varias cosas que están enredadas y todo lo que comienza mal termina mal, porque entre otras razones toda esta convocatoria apurada responde a una posición de la Asamblea Nacional Constituyente que ese no es su papel, independientemente de su, digamos, de su cuestionada procedencia y de su cuestionada legalidad. Ahora bien, la ley en eso es claro. Hay que convocar las elecciones con un mínimo de 6 meses de anticipación. Aquí las elecciones presidenciales siempre han sido tradicionalmente en el mes de diciembre, porque en el mes de enero asume el nuevo presidente. Si se hace ahorita, simple y llanamente tendríamos un presidente en ejercicio y otro presidente electo, independientemente que este señor Maduro haga lo que coloquialmente se dice en muchas partes, el yo con yo, o sea, me autoelijo. Pero bien, eso tiene consecuencias y tú lo estás anotando bien. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es el reconocimiento de la comunidad internacional, que está bien clara en ese aspecto y ha dicho hasta la saciedad, los países del Acuerdo de Lima, la Unión Europea, etcétera, en donde, como bien lo señalas, hoy, 2 de marzo, tú le preguntas, supongamos, estoy haciendo un ejercicio de suposición al presidente Donald Trump, ¿quién es el presidente de Venezuela? Y como lo acabas de señalar, te dice es Nicolás Maduro. Pero pasado el 20 de mayo, y dada la alta cuestionada legalidad de esto, bueno, pues simplemente lo más seguro es que diga ahí no hay presidente. Y esto trae otro detalle, que
que el régimen busca desesperadamente legitimarse a través de unas elecciones, pero lo está haciendo de manera tan torpe y de manera tan violatoria del llamado a elecciones fuera de fecha, fuera de lugar, y aquí tiene que haber necesariamente las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Establecer la competitividad electoral. ¿Y qué significa eso, entre otras razones? Bueno, primero el control social que hay con los CLAP, que hay con los llamados puntos rojos, con los llamados los empleados públicos, etcétera. Ahora bien, fíjate lo siguiente, aquí tengo en mis notas anotados los candidatos presidenciales que lamentablemente el señor Henry Falcón, de acuerdo a muchos opinadores de la mesa, y yo me incluyo dentro de ellos, bueno, dio un paso en falso porque él estaba supuestamente jugando para el lado de la oposición y ahora aparece como candidato que le hace el juego, porque es evidente que Henry Falcón no va a ganar esas elecciones dadas las condiciones que hay, pero le puede servir de soporte. Pero es que estos candidatos que se han presentado hasta el momento, porque ya hoy está cerrada la ronda esta de nombrar candidatos. Está el señor Reinaldo Quijada, que viene del Partido Unidad Política Popular 89. Bueno, de verdad que no se le conoce mayor cosa. El señor Nicolás Maduro, bueno, es postulado por su partido, el PSUV, Somos Venezuela, el Movimiento Tupamaro, Unidad Popular UPB, Podemos, PPT, Organización Renovadora, ORA, que entiendo que es de los evangélicos, Alianza para el Cambio, el MEP. Henry Falcón lo apoya COPEI, pero hay que hacer una observación. Hay un COPEI que no está de acuerdo con esto, pues COPEI está dividido en dos toletes y ese COPEI histórico señala que para allá no va. Creo que es el COPEI donde está el hijo de Eduardo Fernández. Bueno, ellos tienen su enredo ahí, pero en todo caso COPEI Comunidad no está con esto. El Cambio, APC, bueno, el MAS ya sabemos todas los intrincos. Ahí está el señor el Altote, ¿cómo que se llama él? Mujica, y otros más que, bueno, en realidad ellos siempre, ellos tienen una jugada no unitaria, siempre tienen una jugada aparte, avanzada progresista. Está un señor llamado Luis Alejandro Ratti, que, bueno, va por iniciativa propia. Está el señor Franco Visconti, que fue el señor de la aviación, que se fue en el año 92, se fue con un avión hasta Perú, por cierto, y tal. Bueno, apareció por acá. Y está el pastor Javier Bertucci, Esperanza por el Cambio. Bueno, pero ninguno de estos personajes, hasta donde sabemos, han estado en la polémica política, han tenido un papel protagónico, nunca se les ha visto una declaración más allá, por lo cual podemos deducir que son figuras que simplemente van a formar un sainete que no va a tener el consenso ni la quesencia de la unidad. La unidad, con sus luces y sombras, y afortunadamente, después de lo de República Dominicana, quedó bien claro que no podían firmar unas condiciones en esa manera. Y yo siempre me pregunto, Rafael, estimado Radio Escucha, las condiciones ya están dadas, es lo que establecen las leyes. Las leyes significan la ley orgánica de procesos electorales, lo que establece la ley de partidos políticos y lo que establece la Constitución, porque esta Constitución sigue vigente para todos los efectos. De tal manera que aquí esto está todo desbordado con una Asamblea Nacional Constituyente que es como una especie de alcabala, y bueno, por ahí nos vamos. Y lo cierto es que se requiere, y con esto culmino el comentario que hizo Rafael inicialmente con respecto a las elecciones, que estas son unas elecciones que están en entredicho y ya se lo ha pedido los diferentes organismos internacionales. Las elecciones tienen que estar garantizadas, tienen que ser pulcras, tienen que ser transparentes, y la observación internacional tiene que estar clara en cuanto a los problemas que hay, porque aquí hay algo que es, y con esto subrayo y concluyo mi comentario, es la credibilidad, y esto requiere definitivamente los cambios que están propuestos. Rafael. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con analistas políticos serios que le han venido haciendo un seguimiento permanente en el análisis del comportamiento de el régimen actual en 19 años, quizás 22 años, la conclusión es que
a Venezuela se le declaró una guerra a partir del 4 de febrero, cuando hubo la insurrección, el golpe de Estado del señor Chávez. Y desde allí se comenzó a observar una aproximación de la izquierda retardataria, realmente que vive de la guerra, de desestabilizar los gobiernos, de exportar la llamada revolución, esa revolución fracasada, que en los años 60 la Unión Soviética gastó miles de millones de dólares para exportar, donde en los liceos se estimulaba la participación. Fue gracias a Dios, al comportamiento de los verdaderos demócratas, que dentro de su análisis comenzaron a adversar el comunismo, y se abrió en Venezuela un proceso democrático y un acercamiento a la democracia, por encima inclusive del empeño permanente, sistemático, diabólico inclusive, del Castro cubani, castrochavismo, como se les conoce. Bueno, en aquella época no existía Chávez, pero el castrismo, digamos, que cuando Castro se impuso en Cuba, estos señores del sectores de la izquierda que siempre andan revoloteando, como el águila por encima de Prometeo, para comerse las visas de Prometeo, así es, las vísceras, así estaban para comerse las vísceras de los pueblos que controlaban y subyugar sus riquezas. Entonces se acercaron a Castro, a Fidel Castro, y Fidel Castro le dijo: lo que ustedes pueden hacer para ayudar a Cuba es replicar nuestro modelo e imponerlo en toda América Latina. Y eso fue lo que hicieron. De allí vino la estrategia de importar esa guerrilla, de insistir, de enviar tropas especialistas de Angola aquí a Venezuela. Nunca faltaron los guerrilleros a propiciar, bueno, todos conocemos, ojalá la juventud conozca ese proceso que llevó y que costó tantas vidas de seres humanos inocentes, de militares que defendían la patria y eran asesinados terriblemente. Entonces, para imponerse en el gobierno y hacer lo que les decía del águila que le comía las vísceras a Prometeo, y ellos comerse entonces los recursos venezolanos. Y lo lograron por otra vía, no lo lograron por las armas, porque la fuerza que teníamos en nuestro sentimiento y en nuestra alma los venezolanos, del apego a la democracia, no les permitió nunca llegar allí. Entonces se infiltraron en todos los sectores de la vida social y política, y entre ellos entró el señor Maduro. Cuando se vio realmente digamos, el poder de convocatoria que tenía el señor Chávez, entonces se le aproximaron inmediatamente a él, pero la pretensión era inclusive desbordar a ese señor Chávez y apropiarse del gobierno. Bueno, lo hicieron. Y otra prueba del comportamiento tiránico permanente que este gobierno no va a ser objetivo ni va a permitir que se le saque del gobierno, es que en el 6 de diciembre del 2015, recordemos todos, la oposición barrió en las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué barrió la oposición en esas elecciones del 6 de diciembre? Porque ellos creían que con esas políticas de dádivas, de entregar apartamentos y desviar la propiedad privada, era un elemento de sujeción permanente del individuo, del ciudadano, y que cuando se le llamara, cuando se le presionara, en razón de no perder su vivienda, él pudiera entonces corresponder con el voto. Tú tienes que votar por mí porque yo te di la vivienda, tú tienes que votar por mí porque tú estás en tal misión, tú tienes que votar por mí porque tú tienes una beca, tú tienes que votar por mí porque estás estudiando en Cuba, etcétera, etcétera. Tú tienes que votar por mí porque vas a un CBI y allí te atiende un médico cubano, que el médico venezolano se ha negado a prestarte el servicio de salud. Todo ese chantaje se fue imponiendo
como no se enraizó en el sentimiento del venezolano, no fue el gobierno correspondido, y allí, en ese momento, en el único momento que tiene el venezolano, el ciudadano de libertad, detrás de ese biombo para decidir por quién votar, ese es el único momento de libertad que tenemos en este momento, el venezolano hizo su análisis, y aún con la presión que teníamos en la fila para votar, y la confianza del gobierno, que ya esas medidas habían hecho efectivo y ya la revolución era irreversible, pensaron que todos íbamos a ir como corderitos porque recibíamos una beca, porque los ancianos comían en un comedor popular, porque los ancianos que reciban el periódico ese, que hay que investigar de dónde sale, cuánto ha gastado, no, el Caracas. Ese es la alcaldía. CSS. Ese periódico que es de político del PSV se imprime ahí en la alcaldía, en la imprenta de la alcaldía de Caracas. ¿Y quién paga ese recurso? Entonces, los ancianitos que tienen coercionado y que se les ha hablado mucho de que se les va a dar alimentación, entonces ellos hacen su cola para leer ese periódico y le entregan ese periódico. Eso es una coerción permanente que daña el espíritu humano. Totalmente, sí. Porque el hombre tiene que tener libertad, pero cuando nos escapamos hacia ese rinconcito detrás del biombo, repito, que es el único momento de libertad, el pueblo venezolano se expresó libremente y barrió en las elecciones. Inmediatamente el G2 cubano, me imagino, se reuniría para ver cómo se saldría al paso a más de 115 diputados electos. Estoy haciendo un recuento político interno de lo que sucedió. Y entonces, en primer lugar, hicieron trampa como Andrés Velázquez y le quitaron tres diputados de primera alzada. Quedaron 112. Después, ¿cómo quitan los otros 3 para evitar que la oposición cuente con los 2 tercios necesarios, inclusive para destituir al funcionario público que no sirve, que no cumple con su gestión, que realmente no corresponde a la confianza del pueblo venezolano, incluyendo al presidente de la República? Y lo que estaban viendo ellos era el referéndum revocatorio. ¿Cómo protegemos a nuestro presidente de que el pueblo venezolano no lo revoque por su mal gobierno, por su mal gestión, por la corrupción, por la carencia de los servicios básicos, por la inseguridad, por toda una serie de calamitosas situaciones que vivíamos los venezolanos? Entonces inventaron lo del Amazonas. Le quitaron a ese pobre pueblo del Amazonas, que ya tiene 3 años sin su representación y que ha llevado a efecto que nadie diga nada de asesinatos en masas que ha ocurrido allí, de extracción de nuestro oro por parte de la Guardia Nacional en el Cerro Delgado Chalbó y en el Yapacana, y toda una serie de atropellos que ha tenido el pueblo de Amazonas, pero no cuenta con una representación que la propia Constitución le garantiza al pueblo amazonense. Y entonces, bueno, recurren en última instancia a unos jueces parroquiales para desconocer y abortar el referéndum revocatorio. Esa es la actuación del gobierno. Entonces, ¿qué venezolano tiene duda de que en estas próximas elecciones Nicolás Maduro puede utilizar todos estos recursos indebidos y se puede recurrir inclusive a la trampa? Y esa es la desconfianza que actúa. Si se hicieron trampa porque se eliminaron todos los gobernadores que pudieran en primera instancia salirle al paso para competirle por la candidatura a la presidencia de la República, todos fueron sacados, Luis. Sí. Entonces allí existe un factor de desconfianza dentro del mismo PSV y que tenemos que analizar la oposición para que la estrategia sea continua en el tiempo. Los candidatos que se inscriban bajo esa circunstancia tendrán que asumir sus propias responsabilidades. Ellos dicen que ellos son capaces de ganarle. Bueno, usted insiste en inscribirse y yo particularmente no voy a censurar al señor Henry Falcón, porque ese señor tiene más de 18 años y tiene capacidad de análisis propio y sabe a qué se enfrenta
y sabe cuál es su responsabilidad para solucionar el problema, porque es un líder político, el problema tan calamitoso que vivimos todos los venezolanos. Pero usted tiene que asumir su responsabilidad al día siguiente, señor Falcón. Usted tiene, si usted cae en una trampa y no le garantiza al pueblo, le defrauda al pueblo de Venezuela, solamente avalando unas elecciones de esas características, usted tendrá que asumir su responsabilidad y debe tener la vergüenza y la hombría para jamás presentarse como líder político y reconocer que cometió errores y que fue un factor determinante para aportar alguna ayuda a la presencia del señor Nicolás Maduro por encima de las trampas. Esa reflexión tenemos que hacerla y la estrategia tiene que ser continua. ¿Qué va a hacer la oposición para defender al pueblo venezolano el día 21 después de las elecciones? Bueno, esa es lo que tenemos que hacer. No sé si llegó el tiempo de identificar la emisora, pero vamos a seguir con el comentario. Sí. Entonces, Luis, eso quería que reflexionáramos, porque es muy importante esa convocatoria, asistir o no asistir a esa convocatoria, basada en una estrategia permanente que le dé esperanza al pueblo venezolano de recuperar su libertad. Bueno, seguro. Mira, fíjate, Rafael, estimado Radio Escucha, en este juego político que bien acaba de describirlo con bastante detalle, la entiendo y así lo veo y lo observo. La posición definitiva tiene que ser no asistir a un proceso electoral que está asignado por una gran cantidad de fallas, de falencias, de opacidad, está sesgado. Y bueno, y la experiencia es corta porque tenemos otras noticias y otros elementos, pero es que lo electoral y lo político cobran mucha importancia. Y es lo siguiente, recordemos lo que acaba de pasar. Tú bien acabas de hablar del caso de Amazonas, pero en las elecciones estas regionales del año pasado, por ejemplo, con Andrés Velázquez, con acta en mano y no le reconocieron el triunfo. Pero podemos decir también lo del señor Guanipa, allá en el Zulia, lo defenestraron, lo sacaron del cargo después de haber sido electo. Es decir, con esas condiciones no se puede ir a unas elecciones porque no hay competitividad electoral. Definitivamente, y el que esté fuera de ese juego, simple y llanamente le hace coro a la posición que tiene el régimen. Pero bien, aquí hay otras noticias bien claras también. Una de ellas es que el señor Maduro anunció ayer un nuevo incremento salarial que entra en vigencia a partir del día de ayer, 1 de marzo. El ingreso integral se ubicará en 1.307.546 bolívares. El aumento es de 58% en el salario mínimo. El bono de alimentación quedó en bolívares 915.000. Tras el ajuste en la unidad tributaria que pasó de 300 a 500, el incremento para lo que cobramos pensión es 392.646 y del bono de sobrepensión a 157.000. Y quedarán recibiendo un pago mensual aproximadamente de 549.705. Pero aquí tengo, y esto ya está saliendo porque es una posición que ya la gente lo siente, que cuando salimos a la calle, aunque sea a tomarnos un café, el incremento es bárbaro. Y bueno, este es un país que todavía cobra una buena cantidad de millones de dólares por ingresos petroleros. Y aquí tengo en un tuit el señor Iván Freites, el que es secretario del sindicato petrolero, y señala algo que me parece interesante. Dice, empresarios cobran en dólares, gobierno cobra en dólares, comerciantes cobran en dólares, y los trabajadores cobramos en bolívares súper devaluados. Exigimos que nos paguen, aquí está el tuit, exigimos que nos paguen los salarios justos, exigimos salario en dólares ya. Bueno, esto va caminando por esa vía, puesto que al final de cuentas esto ha pasado en otros países, como por ejemplo en el caso de la República Hermana del Ecuador, que llegó un momento en que tuvieron que dolarizarla, y quizás esto es un proceso que se va a dar no porque el régimen, como decimos, lo decrete, sino por la vía de los hechos y cómo está actuando el mercado con todos los bienes y servicios. La otra razón que queríamos conversar aquí de manera rápida es que aquí tengo en mis notas las dificultades que hay porque lo económico tiene que ver definitivamente con la libertad,
y eso es un valor democrático. Y con hambre no se resuelve nada. Del discurso de los aspirantes ilegítimos, nadie se ha puesto a proponer algo que sea, digamos, un horizonte para el cambio económico y político que tiene el país. Eso no está propuesto. De tal manera que la economía real ha demostrado más de una vez que los precios son rebeldes, no bajan por decreto. Estamos llenos de parte de los actores políticos de diagnóstico. Nos acercamos ineluctablemente a un abismo más profundo. El gobierno de Estados Unidos anuncia más sanciones que pueden llegar antes de la fecha que está prevista para las elecciones. Bueno, a fin de cuentas, estimado Radio Escucha, Rafael, hay una gran cantidad de elementos aquí que son interesantes conversarlos y son las cosas que día a día a todos los venezolanos pues nos tiene obviamente preocupados y que debemos darle una respuesta clara, rápida y contundente. Bueno, ese era el comentario que quería hacer con respecto a eso. Me parece muy oportuno, Luis, aunque yo no quisiera referirme al aumento de sueldo del señor Maduro. Eso es como dar vuelta en un círculo vicioso, un círculo nefasto de la economía venezolana, porque cada vez que el señor Maduro, conociendo los consejos que le dan los economistas realmente que están interesados en superar el problema económico de Venezuela, él hace lo contrario. Producir dinero inorgánico es echarle leña al fuego. Es realmente devaluar la moneda. Mire, el próximo gobierno, cuando se saque este gobierno que ha insistido a enterrar al país, a despedazarlo desde lo más pequeñito, su unidad monetaria da vergüenza. La unidad monetaria nuestra lleva el nombre del hombre más excelso de nuestra historia, el libertador Simón Bolívar. Esa moneda ya feneció por siempre. No va a haber ningún gobierno democrático, una vez depuesto este régimen, que tenga cualquier estrategia económica, por muy ilustre, por muy avanzada que sea, por muchos recursos, que pueda salvar la moneda. Aquí hay que tomar decisiones congruentes de gente seria, tomar la política en serio. Esas medidas del señor Nicolás Maduro no creo que sea tan bruto como lo dije. Digo esta palabra porque aquí tengo el nombre de Pepe Mujica, que dijo que Nicolás Maduro era más bruto que una cabra. No creo que Nicolás Maduro sea bruto, él mismo lo ha dicho. A mí me dicen bruto, pero yo no soy tan bruto. Son las palabras de Nicolás Maduro. Usted no es tan bruto, nosotros sabemos que usted no es tan bruto, pero frente a la brutalidad está la mala intención y lo nefasto de la intención, y producir dinero inorgánico es lo peor en una etapa tan deprimida económica como esta. Usted tiene, los venezolanos y el mundo tenemos la experiencia de las enormes muertes, multiplicidad de muertes por hambre que ha tenido el mundo por la aplicación de políticas equivocadas para los buenos y bien planificada para los malos, para hundir en las profundidades de esas desidias a los pueblos y poderlos controlar de manera fácil. Entonces, lo han dicho precisamente en este mismo momento Luis Ignacio Lula da Silva, que es un amigo del presidente Chávez, no creo tanto que sea de Maduro, alentó conmina al presidente, todavía presidente Nicolás Maduro, de no permitir el error de aislar a Venezuela. Bueno, Ignacio Lula da Silva quizás no ha profundizado realmente en la actitud valiente que tiene el liderazgo internacional, porque él cree que aún hay posibilidades de no aislar a Venezuela. Venezuela ya está aislada. Y dice Lula, el compañero Maduro tiene que considerar que es preciso pensar en la economía de Venezuela con mucho cariño. Estas expresiones del señor Lula me permiten pensar a mí que Lula piensa lo que pensamos nosotros. O dos cosas, o el señor Maduro lo hace por ignorancia,
o el señor Maduro lo hace por mala voluntad. Si lo hace por ignorancia, insistiremos en que rectifique sobre el plan económico, sobre las medidas económicas. Y si lo hace por mala voluntad, el pueblo venezolano y el mundo entero lo rechazará de pleno. Entonces, el compañero Maduro tiene que considerar que es preciso pensar en la economía de Venezuela con mucho cariño, porque su país, bueno, el país de Maduro, que también hay dudas debido al comportamiento de los líderes del gobierno, necesita abastecimiento y generar mucho empleo. Venezuela necesita generar mucho empleo, necesita abastecimiento y puede industrializarse, dice Lula. Claro que puede industrializarse, estamos perfectamente de acuerdo con Lula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Maduro cuando tú ves la posición de Pepe Mujica, que lo defendía hasta lo último, pero que gracias a Dios en la última reunión del Consejo General de la OEA votó a favor de combinar a Maduro, abrirse a la democracia y a que el proceso de elecciones presidenciales sea libre y transparente, con observancia internacional y con condiciones y con un nuevo Consejo Nacional Electoral? Así lo dijo ese valioso y noble pueblo valiente y su dirigencia del Ecuador, cuyo un líder máximo en uno es Pepe Mujica, y ahora lo dice Lula da Silva, y dice: y Maduro no puede permitir que ocurra el error de aislar a Venezuela. El expresidente brasileño aseguró que Venezuela necesita abrirse más con América Latina y asociarse con otros gobiernos. Y en sus propias palabras, peor que un producto caro en la estantería de un supermercado es no tenerlo. Señor Lula, si usted pudiera vivir directamente lo que ocurre en nuestros mercados, en nuestros abastos, usted realmente iría donde Maduro y le combinaría a dejar la presidencia, a cambiar el modelo económico, a abrirse, como usted dice, a la democracia para que pueda participar en el mundo con otros gobiernos democráticos, o realmente hacer lo que está haciendo, que es lo diabólico. Entonces allí hay muestras suficientes, Luis, sí, de que el gobierno no lo está haciendo bien y que hay una marcada intencionalidad de sumergir al pueblo venezolano en un proceso involutivo que nos lleve a la muerte de todos. Los venezolanos tenemos que estar claros en esta circunstancia. No estoy diciendo nada que ofenda a nadie, pero tengo el derecho de defender la libertad y el derecho que me dio Dios de la existencia de mi familia y mis nobles amigos venezolanos. Seguro. Bueno, no, Rafael, fíjate, la frase creo que, para que la revisemos, de Pepe Mujica, creo que fue que señaló esto: está más loco que una cabra, ¿no? Pero en todo caso, es peor que ser bruto, pues yo claro, prefiero decirle que es bruto y no que es loco. No, pero a fin de cuentas, en todo caso deben ser sinónimos. Sí, no, y nosotros, tú y yo, no practicamos la política de los adjetivos, eso lo dije, claro, lo dijo otra persona. Pero a fin de cuentas, lo importante, cuando hacemos el análisis de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro de Venezuela, entendemos que esto es una política que tiene, porque invitamos a leer el famoso Foro de Sao Paulo, que de allí viene en época moderna, por decirlo así, toda esta estrategia que por vía electoral llegan a los gobiernos. Y bueno, quizás esa fue una falencia, una falla de los gobiernos democráticos en permitir que se introdujera un populismo de tal naturaleza que bueno, en algunos sitios el retroceso es evidente. En el caso nuestro, aún no hemos llegado al siglo XXI. Y nos entrabaron en una polémica que, a nuestro modo de ver, y eso lo hemos discutido más de una vez, Rafael, con amigos y con diferentes personas, etcétera, creemos que es una trampa eso de izquierdas y derechas, quizás por tener algún acomodo de señalar y etiquetar cosas. Pero a fin de cuentas, eso que denominan ellos la izquierda, lo que han hecho es bañarse
esta izquierda populista lo que ha hecho es bañarse de un alto grado de corrupción. Fíjate lo que pasó en Brasil con Lula. ¿Cómo salió Lula? ¿Cómo salió Dilma, la expresidenta de ahí? ¿Qué pasó con el matrimonio de los Kirchner? ¿Qué pasó con el señor Correa, allá mismo en la República Hermana del Ecuador? Salpicado, que el vicepresidente de allá incluso está sentenciado. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Bueno, el caso de Odebrecht es un caso emblemático. A fin de cuentas, nosotros entendemos, y así lo veo y observo, los países progresamos o no progresamos. Y progresar significa invertir para que haya producción, para que haya distribución, para que haya consumo. Fíjate el caso, por ejemplo, que nosotros manejamos como un prurito el petróleo, y el petróleo es nuestro, y en verdad cuando uno observa cómo se ha manejado esa industria y cómo se han enriquecido algunos, el caso ahorita, por ejemplo, que está ahorita sonando, el día de ayer, antier, el señor Lacaba, el gobernador de Carabobo, sale señalado en el periódico El País de España, que tiene unos dineros allá, no sé qué cantidad de millones, en Andorra, por aquí, bueno, pero es que todas estas corruptelas, todo este saqueo, todo este desastre es producto definitivamente de un modelo político centralista, en donde toda esta gente se ha hecho, digamos, cómplice de este desastre. En aguas abajo tenemos un país que no conseguimos productos, no conseguimos esto, no conseguimos lo otro, y todas estas políticas económicas desatinadas, etcétera, son producto digamos, de no tener controles. Y cuando hay algún control que la misma democracia prevé, más incluso hay gente que dice vamos a cambiar la constitución. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante de algunos constitucionalistas que señalan, y creo que esa debe ser la dirección, la constitución no hay que cambiarle nada. Quizá la constitución esta tiene algún exceso que es y valga la redundancia, que es excesivamente presidencialista. Pero bien, aquí está blindado los derechos humanos, está la separación de poderes, en fin, hay una cantidad de principios bien interesantes e importantes que no se han desarrollado, que están acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no hay alguien que los cumpla. Mira, yo estaba en el centro hoy es viernes, el día lunes, y fue a buscar, hacer una diligencia, y me estaba tomando un café y vi que pasó un grupo de personas encapuchadas, con armas, etcétera, y dando un discurso. Creo que es el grupo que llaman Colectivo La Piedrita, y me pregunto, es que en un estado, digamos, vamos a decirle al régimen gobierno, un gobierno que sea medianamente o un poquito serio, puede permitir esto, gentes armadas, etcétera. Eso no debe ser, eso es una descalificación para la misma gente que está en el gobierno y luego sale por las redes y por varios medios de información. Bueno, la señora Erika Farías y no sé quién más, y el periodista hermano de Vladimir Villegas, bueno, conversando con ellos, y eso no debe ser. Eso demuestra simple y llanamente el grado digamos, de calamidad que tenemos cuando esto se permite. Esto no debe ser. Bueno, a fin de cuentas, Venezuela, tengo acá, no tiene 6 meses, le han exigido para presentar estadísticas económicas el Fondo Monetario. De acuerdo a Reuters, si Venezuela no aporta información, el Fondo Monetario Internacional podría terminar decidiendo su expulsión. Caramba, qué noticia, ¿no? El Banco Central dejó de publicar cifras oficiales en 2004. Según las estadísticas del Fondo Monetario, la economía venezolana habrá sufrido una abismal contracción acumulada de 44.6 entre 2014 y 2018. Bien, lo que sí entendemos nosotros, independientemente de estas cifras que a veces nos pueden decir alguna cosa u otra, es que nosotros tenemos un Estado que es fallido en cuanto a lo político, lo social y lo económico. Y allí es donde los ciudadanos, lo que queremos que los cambios se produzcan de manera democrática, constitucional y electoral, hacemos los esfuerzos para que sea esa la orientación, porque al final de cuentas, nosotros lo que queremos es un país moderno, un país
que progrese, un país que donde todos podamos tener un estándar de vida superior al que tenemos actualmente. Y esa es, digamos, la pelea, Rafael, estimado Radio Escucha, el día a día que tenemos. Rafael. Sí, quisiera compartir con los amigos de la radio y amigos de la web alguna información que preocupa mucho al pueblo venezolano. Y quiero recordar que estamos en la hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. Es la inseguridad pública. En los últimos 19 años en Venezuela han muerto asesinados, más de 500,000 de personas. Es terrible la proporcionalidad cuando se observa de lo que ocurre en Venezuela. Y el señor Vladimir Padrino López acaba de dar una información para el pueblo venezolano, pero previo a esa información yo quisiera referirme a un joven de 17 años, Luis, de Caricuao, Wilfreiber Leandro Campos Molina, 17 años, estudiante del tercer año del Liceo Rafael Guinán. Ese liceo está en la UD7 en Caricuao y él vivía en la UD2 en Caricuao, mucho más abajo. Es un joven prominente músico, excelente cultor, amado por todo Caricuao y por todos sus... Bueno, ese joven fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 17 de febrero y luego de varios días el cadáver de ese joven fue hallado en los rieles del metro de Caracas, en los túneles, en los rieles del metro de Caracas. O sea, presumiría el pueblo venezolano que lo atropelló el metro. Pero hay una circunstancia, estaba desnudo y a su lado tenía la cédula de identidad. Y cuando le hicieron la autopsia, ese joven, se le determinó la causa de la muerte y se determinó que había sido terriblemente golpeado. Resulta que ellos estaban en una celebración de carnaval allí en Los Próceres y alguien hizo unos ruidos, unos disparos y mucha gente salió corriendo porque venía la Fuerza Armada a reprimir lo que estaba ocurriendo. Bueno, al joven lo agarraron en las cercanías de la estación del Metro Los Símbolos, una comisión de ese organismo del Estado, y se desapareció. La madre de ese joven, de Wilfreiber Leandro Campos Molina, como me llegó la información, hizo un periplo de varios días siguiendo para ver dónde estaba su hijo. Fue a todos los cuerpos policiales y nadie le dio información. Y el CICPC se negó a recibir la denuncia de la desaparición de ese joven. Fue a la morgue a buscarlo y no se encontraba, hasta que desde la misma morgue le llamaron para informarle que había ingresado el cuerpo de su hijo. Allí está un caso, porque luego en el velatorio sus amigos dijeron exactamente, Jesús Campos, su hermano, dijo que las autoridades del metro no han declarado nada sobre el caso, a pesar de que ellos le han indagado. Y en el metro se negaron la versión policial. Así se sostuvo en el acto de velatorio que se efectuó en la Casa Cultural José Leonardo Chirinos, en la UD2. Asesinaron a un músico de corazón, fue la palabra de su madre. Qué desastre, ¿no? Ahora me voy a referir a Padrino López, y esto ocurre miles de veces a diario en Caracas. A muchos callan, no hay tiempo de sacarlo en la prensa, hay prensa que se dedica a otra cosa, menos a informar verazmente de lo que está ocurriendo, y la Fuerza Armada está en otro sitio. Bueno, Vladimir Padrino López acaba de darse cuenta realmente que existen colectivos armados y la revolución bolivariana no necesita grupos armados al margen de la ley. La revolución
bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una fuerza armada bolivariana cumpliendo constitucionalmente sus tareas. Así lo indicó Padrino López. Está reprimiendo la actuación de los colectivos armados. Sí. Él acaba de determinar que existen colectivos armados que están perjudicando a la sociedad venezolana y que se están infiltrando quizás en cuerpos policiales para actuar de la manera en que se actuó contra Wilfreiber Leandro Campos Molina, el joven de 17 años, estudiante de tercer año del Liceo Rafael Guinán en la UD7 de Caricuao. Caricuao, ese pueblo hermoso de Caricuao, valiente, aguerrido de Caricuao, le asesinan a uno de sus hijos de 17 años, un baluarte en los estudios y en la música, un músico de corazón, como dice su madre. Pero lo que no dice Vladimir Padrino López es que en la frontera hubo un encuentro armado con algunos, mataron a 7 venezolanos, asesinaron a 7 venezolanos. Algunos hablan de paramilitarismo y otros hablan de guerrilla, de enfrentamiento, otros hablan de banda. ¿Y quién es el vocero? El señor Salvador del Táchira en este momento. Freddy Bernal. Freddy Bernal. Entonces Freddy Bernal da una rueda de prensa a explicar aquello que compete a la Fuerza Armada Nacional. Es decir, está usurpando la posición del señor Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa, y que le corresponde por derecho la responsabilidad de explicarle al pueblo venezolano qué está ocurriendo en la frontera, que cada vez se producen hechos de fuerza, de asesinatos, de contrabando, que uno no se explica. Porque ¿cómo sale, Luis, una gandola de 18, 24 ejes, cargado de cabilla, de sidor, y atraviesa todo el país, y atraviesa el puente Santander, y nadie se observa? Nadie se da cuenta que hay un contrabando de cabilla. Perdón, Rafael, y te iba a decir, aparte del ministro general de la Defensa, también la gobernadora del estado Táchira debería estar en la rueda de prensa con el ministro diciendo algo ahí. Claro, pero es el ministro de la Defensa que corresponde. Entonces yo quisiera preguntarle a Padrino López, en primera circunstancia, no voy a ser sarcástico en lo que voy a decir, pero felicitarlo por lo que acaba de descubrir sobre los colectivos armados que la revolución no necesita el pueblo venezolano ni la sociedad venezolana. Pero usted autorizó a ese ministro Bernal para que diera esas declaraciones de algo de su competencia. Entonces allí los dejamos. Creo que hemos llegado al final. Seguro, sí. Lamentablemente del tiempo. Bueno, queridos amigos, nos complace de verdad haber compartido. Tenemos muchísima información sobre el Ecuador, por cierto, Luis, y muchísima sobre Venezuela, y que el próximo domingo discutiremos con nuestros amigos de la Hora del Ecuador. Bueno, con mucho placer trabajamos para ustedes. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general la doctora Toti López Pocaterra, Luis Guillermo González en los controles, Martínez, perdón, disculpen. Sí. Y bueno, Rafael Polanía, certificado de locución 41.221 de la Universidad Central de Venezuela, and my dear partner, Luis Alviares. Yes. Bueno, Luis Alviares, y bueno, un gran placer, y nos vemos en este mismo canal y en esta emisora para el domingo de 3 a 5 en la Hora del Ecuador. Rafael, un gran abrazo y un gran saludo. Gracias.